Pues queremos dar la bienvenida también, que acaba de llegar con Leticia, que no se escucha, no se ve. Tengo que gritar mucho. Bueno, también hoy los universitarios están en Esmeraldas, animando allá a los hermanos en Esmeraldas. Bueno, hoy tenemos muchos universitarios. Algunos se quedaron para apoyarlos de Quito, ¿verdad? No pudieron ir, pero bueno, ellos están allá muy animados, también mandaron fotos, estaba increíble. Y hoy a las 10:30 más o menos de la mañana está Khaled y ahí que estuvieron aquí hace unas semanas. Ellos van a estar compartiendo hoy la cena, ya va a ser increíble, van a estar compartiendo un poco de la iglesia de Ecuador. Ellos están muy animados con la iglesia aquí también, y entonces, bueno, va a ser muy especial. Yo quiero hablarte hoy una historia bastante larga y he estado así, muy larga. Si no leíste la Biblia esta semana, vamos a leer muchísimo la Biblia. Esteban me preguntaba, ¿qué vas a predicar? Y digo, sobre Génesis, todo Génesis. Entonces, un poco difícil hacer un resumen de todo, pero bueno, estaba pensando en la historia de José, la historia de Israel, su padre un poco, pero yo quería predicarles un poco hoy porque nuestras vidas hay veces que nosotros no entendemos el tiempo de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces no entendemos por qué pasan cosas en nuestras vidas y también por qué nos desanimamos. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia de José. Así que te pido que vayas a Génesis 37. ¿Estamos ahí? 37:1. Así que te pido que pongas ahí el separador. No nos vamos a mover del libro de Génesis. Ven, si no tienes una Biblia, y porque no he puesto diapositivas, hoy he querido que podamos leer la Biblia, aprender de la Biblia. Si no tienes una Biblia, por favor, acércate a alguien. Estamos en el primer servicio, así que no hace falta que te sientes muy atrás o muy separado. Puedes venirte un poco más hacia el centro. Por acá todavía hay sillas. Yo no hablo muy duro, entonces es mejor que te acerques un poco. No grito como Esteban, entonces... Sí. Estamos ahí, ¿verdad? Y dice así: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esa es la historia de Jacob y su familia. Y muchos conocemos la historia de Jacob, ¿verdad? Entonces, el que hizo muchas cosas raras, ahí como quitarle el primer puesto a su hermano mayor y ponerse el pelo de un borrego, como agarrar al hermano y querer salir ahí pegado al pie del hermano. Entonces, es todo un personaje, ¿no? Pero su familia también es todo un personaje, es decir, pasan muchas cosas. Y a mí me ha animado mucho compartir hoy esta historia, es porque muchas veces uno piensa que para servir a Dios, para hacer algo por Dios, uno tiene que ser perfecto, o tiene que venir de una familia perfecta, o tu vida tiene que ser perfecta, y realmente no es así. Uno se esfuerza un montón por ser mejor cada día, pero luego cuando ya crees que has salido de algo aparece otra imperfección y dices, madre mía. Entonces, seguimos leyendo. ¿Dónde nos quedamos? En el 2, ¿verdad? Dice y empieza a hablar de José, dice: cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto con sus hermanos, los hijos
de Bilha y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José sabía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Es decir, José era un poco chismoso, ¿no es cierto? Sí, como que se le iba ahí un poco la lengua cada que hablaba con su papá. Mira, ¿sabes qué? Estos hermanos míos andan haciendo esto y lo otro. Era un poco chismoso, y cuando alguien es chismoso y tú conoces en tu vida a alguien que realmente tú le cuentas algo y en 5 minutos está todo en Facebook y en WhatsApp. ¿Tú tienes confianza con esa persona? Es muy difícil, ¿verdad?, tener confianza con alguien que va y lo cuenta todo, ¿no? Entonces, si seguimos leyendo, dice: Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó a que confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlos y ni siquiera los saludaban. Y bueno, entiendo un poco a Jacob, ¿no? Yo un poco a mi edad, después de casi 12 años, vuelvo a tener otro hijo, y siempre cuando tienes uno pequeñito y tienes otro más grande, pues mimas más al pequeño, ¿verdad? Claro que no me pasa lo de Jacob, no le he mandado a hacer túnica especial. Si él le falta respeto a su hermana, le doy una disciplina. Entonces, para mí, mis hijas son muy especiales y él también lo es, ¿no? Pero entiendo a Jacob, cuando tienes uno pequeñito, pues la intención es mimarlo un poco, consentirlo un poco, hacer algo especial. Y claro, Jacob lo tuvo en su vejez, y José era consentido, ¿no? Entonces tenía una ropa especial, es decir, no le compraban en el Ipiales, le compraban en los centros, y más o menos, ¿no? Entonces le ponían túnica especial, ¿no? José tenía esa preferencia con su padre, pero sus hermanos odiaban a José. Ya tenía un antecedente, ¿verdad? Era chismoso. Entonces, cuidado que viene José, hagamos las cosas bien, porque si no va y chismosea. Entonces, pero aparte de eso, era el preferido de su padre, ¿no? Y no lucía la misma ropa que sus hermanos, ¿no? Es decir, a pesar de que eran pastores, tenía algo especial José con su papá. Entonces dice que ellos lo odiaban y ni siquiera lo saludaban, ¿sí? Y esto no es muy lejano a nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces no nos pasa exactamente como a José, pero sí nos pasa que no todo el mundo nos cae bien. De hecho, las estadísticas, las pruebas científicas dicen que de cada 10 personas, 3 te caen mal, de entrada. ¿Por qué? No sé. Así, simplemente lo viste y te cayó mal. Entonces, es decir, y a lo mejor no lo conoces de nada, nunca has hablado con esa persona, pero te cae mal. Entonces, nos pasa, es decir, y cuando somos una comunidad muy grande, es muy fácil que alguien no nos caiga muy bien. Y eso pasa. Es decir, si no te ha pasado, lo estás negando. Pero esto nos pasa, ¿no? Muchas veces nos cae mal. Seguimos leyendo, nos quedamos en el 4, ¿verdad? Versículo 5. Dice: cierto día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Es decir, José viene con un sueño, les cuenta un sueño, y estos hermanos, a pesar de que ya les caía mal, no los saludaban, empiezan a odiarlo mucho más. Y claro, en el versículo 6 dice: pues les dijo, presten atención, les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos sentados nosotros en el campo atando gavillas. Si no sabes qué es gavilla, lo que coges del maíz, sí, la cebada, es la gavilla, ¿no? Entonces estábamos atando las gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y hicieron reverencia. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y claro, muchas veces esto se ha leído. José, yo sé que no me quiero meter con nadie, porque yo sé que José es el héroe de muchos discípulos. Alguna vez preguntaba: ¿cuál es tu héroe de la Biblia? José.
porque es que José fue puro, fue recto, fue mucho. Y claro, no te voy a hablar muy bien aquí de José, porque José empieza como, ¿saben qué? Tengo un sueño. Y cuando él empieza a contar su sueño, no empieza como, ¿saben qué, hermanos? Tuve un sueño y es muy raro, y me tiene pensando, este sueño es extraño y realmente no sé qué quiere decir. No, José sabe lo que... José interpretaba los sueños, entonces José sabe lo que significaba ese sueño, y cuando va a contar su sueño va todo orgulloso, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Tuve un sueño, y le cuenta el sueño a sus hermanos como diciendo, yo, ¿sí?, voy a reinar sobre ustedes y ustedes se van a inclinar sobre mí. Entonces, pero no lo dice con una actitud como, es extraño lo que Dios ha querido que sueñe, que no lo entiendo. Sí lo está entendiendo, pero tiene una actitud muy orgullosa, ¿sí? Y él lo entiende. Hasta en ese momento ni sus hermanos ni José entiende lo que está pasando. Es decir, lo único que él entiende es que tiene un sueño muy grande. Y esto pasa, ¿no? Esto nos pasa a muchos de nosotros. Muchas veces tenemos sueños, tenemos muchas expectativas de lo que queremos hacer. Los jóvenes y los universitarios siempre se quieren comer el mundo, y nos ven a los viejos anticuados y dicen, ustedes están fuera de onda, ya nosotros vamos a ser diferentes. Entonces es difícil liderar con ellos, ¿no? Es fácil, la verdad, son muy amorosos, pero cuando uno es joven es así. José tenía 17 años, tenía sueños increíbles, y para él era como, esto es lo que va a suceder conmigo. Y dice que sus hermanos entendieron el sueño también, sus hermanos pudieron entender esto, y lo odiaron, dice, y lo odiaron aún más por los sueños que les contaba. Después que José tuvo otro sueño y se los contó a sus hermanos, y les dijo, tuve otro sueño en el que veía al sol y a la luna, y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. Entonces, claro, su padre tenía un poquito más de autoridad con él, ¿no? ¿Qué estás diciendo, no? ¿Qué chorradas dices, José? Estás diciendo que el sueño, bueno, si continuamos leyendo, dice, ¿qué quieres decir con estos sueños que has tenido? Le preguntó, ¿acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? Claro, ya era un poco más ofensivo, ¿no? Y también, yo siempre me pongo a pensar, es decir, yo soy vendedor, casi toda mi vida me he dedicado a las ventas, y yo siempre digo que cuando yo entro a un sitio, a veces entro a un sitio y digo, yo no vuelvo a entrar a este sitio, por la atención. Y hay muchas maneras de decir, si tú entras a un sitio y qué bueno es cuando dicen buenos días, paz, se sigan, ¿sí? Y qué diferente es cuando entras a un sitio y dicen, ¿qué quieren? Sí, no, al final en los dos sitios se están atendiendo, pero te lo dicen de manera diferente. Pero también pienso que es increíble cuando alguien te saluda y te dice buenos días, o cuando alguien te dice buenos días, ¿cómo estás? Es decir, el mismo buenos días puede tener muchas formas de interpretarlo. Entonces, también como nosotros transmitimos las cosas, ¿no? Podemos transmitir las cosas con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con esposas, esposos, es decir, con la familia aquí en la iglesia. Hay tantas formas de transmitir las cosas, pero a veces solo la forma de decirlo puede afectar. Y puede ser que no sea nada malo, ¿sí? ¿Sabes qué, hermano? Estás en pecado. Entonces, pero eso puede sonar diferente a ¿qué te está pasando? ¿Cómo estás? ¿Sí? Que te veo diferente, ¿sí? Tu mirada no es la misma. Entonces muchas veces la pregunta, pero claro, José empieza a contar sus sueños no de la manera más adecuada, ¿sí? Si vemos a José aquí, él está diciendo yo tuve otro sueño, y empieza a contar sus sueños, ¿no? Y claro, y hay un rebote en su padre y en sus hermanos. En sus hermanos peor, ¿no? Porque sus hermanos lo odiaban por esto, ¿no? Pero su padre, en cambio, lo ponía a pensar un poco. Quedamos en el 11, ¿verdad? Sí. En el 12 dice,
En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, bueno, Israel, Jacob, que es el mismo, que Dios luego le cambia el nombre a Jacob y le pone el nombre Israel, que es lo mismo, ¿no? Entonces Israel le dice a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Están bien, contestó José. Israel continuó, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Es decir, otra vez José, ¿no? Es decir, su padre siempre lo mandaba, tráeme chismes, tráeme qué está pasando por allá, ¿no? Noticias frescas, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver, y algo que me encanta poder compartir esta historia con ustedes es porque no estamos viendo un hogar perfecto, no estamos viendo a un padre perfecto, no estamos viendo a unos hermanos que eran todo amor y eran perfectos. Podemos ver una familia que no era perfecta, ¿sí? Que había aquí una disfunción, que había un padre que prefería a un hijo que a otro, cuando en ese tiempo el preferido era el primogénito, ¿sí? Era el mayor. Entonces había un conflicto de familia, ¿no? Entonces me encanta esta historia por eso, ¿no? Y dice, y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted informarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, les confirmó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo de lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas. Y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver que tengo aquí mal. Sí, a ver en qué terminan sus sueños. Entonces ellos empiezan a hacer un plan. Es decir, ven a José desde lejos y dice, ahí viene ese soñador. Es decir, ya cayó un poquito mal a José, a sus hermanos, y entonces, de hecho, ya le tenían su apodo de soñador. Y entonces, hay algo que pasa muy fuerte, es que sus hermanos traman matarlo. Y entonces dices, matémoslo. Y no están bromeando, es como, ojalá le pasara algo malo, ¿sabes? Ojalá y lo atacara un león, no. Es decir, la intención de ellos es matar a José, acabar con su vida, ¿sí? Entonces, muchas veces en nuestro corazón pueden pasar, no cosas parecidas, pero la Biblia sí dice que aquel que no ame a su hermano, que aquel que odie a su hermano es un asesino. Es un asesino. Y hoy no tenemos la misma historia de José en nuestras vidas, pero sí tenemos casos de que muchas veces no estamos unidos porque nos cae mal, porque es diferente, porque quizás, no sé, es algo. Muchas veces las personas que más se caen mal son las que más se parecen, ¿verdad? Entonces nos caen peor los que más nos parecen. Pero en este caso, José, es decir, cae mal a sus hermanos, pero sus hermanos están pensando, vamos a matarlo. Y vamos a decir a nuestro padre que se lo comió una fiera. Entonces, es decir, ¿hasta dónde llega el punto de querer hacer algo porque están cansados de José? A pesar de que José, podemos ver que tenía sueños increíbles, ellos no querían a José, no amaban a José. Entonces, pero llegar a este punto de querer matarlo es serio. Y si tú sigues leyendo la historia, yo no quiero alargarme mucho porque esto es muy largo, entonces te voy a dejar de ver que sigas leyendo, pero los hermanos, es decir, el hermano menor José es el menor, pero el siguiente
él se preocupa lo que los hermanos están tramando y entonces dice, bueno, no lo matemos, metámoslo en una de esas cisternas. Entonces los hermanos lo meten en una de esas cisternas, pero cuando ven una caravana de comerciantes, ellos deciden vender a José y lo venden. Lo venden. Cuando regresa su hermano, el hermano mayor a José, que quería salvarlo, porque realmente su intención era salvarlo y rescatarlo para devolvérselo a su padre, cuando él se da cuenta, sus hermanos ya habían vendido a su hermano, porque dijeron, bueno, en vez de matarlo, vendámoslo. Y lo vendieron por 20 monedas. Entonces, pero, claro, cuando su hermano pequeño ve esto, él se siente muy triste, dice la escritura que rasga su vestidura como en señal de duelo, eso lo hacían antes. Pero sus hermanos matan un cabrito y empapan en la túnica especial de José y se la llevan a su padre y le dice, esta no es, le mandan para que la reconozca, esta no es la túnica de José. Y claro, y su padre ve la túnica de José y dice, por supuesto, lo devoró una fiera. Entonces su padre hace duelo, no hay quien lo consuele, ni sus hermanas, ni sus hermanos. Jacob, Israel, está tan triste por la pérdida de su hijo. Pero José es vendido, es decir, José es llevado a Egipto y vendido. Muchos de ustedes conocen la historia. ¿Quién no conoce la historia de José? Vamos, Miguelino. Todos, ¿verdad? Sí. Entonces no necesito hacer mucho resumen de José, pero por si no te acuerdas, yo voy a hacer pequeños resúmenes. Entonces dice que José es vendido a Egipto y es vendido a Potifar. Es decir, Potifar era uno de los altos mandos del faraón. Entonces era un hombre importante, compra a José, pero pone a José al cuidado de su casa y de sus cosas. Y como Dios, dice la escritura que Dios estaba con José, a José todo le salía bien. Todo le salía bien, tanto que él pone a cargo a José de todo. Es decir, no se tenía que preocupar más que por comer. Bueno, es increíble, ¿no? Si eres empresario, te gustaría tener un empleado así, ¿no? Es decir, lo pones a trabajar y no te preocupas más por comer. Pero pasa algo curioso con José, es que en el versículo 39, si vamos a la Biblia, ahí mismo en el 39, ¿estamos ahí? Sí, capítulo 39. Estamos ahí, ¿no? Versículo 7. Vamos, Miguelino. Dice, después de algún tiempo, José tenía... vamos a leer un poquito más atrás, desde el versículo 6. Dice, por eso Potifar dejó todo a cargo de José, y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa del patrón empezó a echarle los ojos y le propuso, acuéstate conmigo. Entonces, José crece, pasan muchos años, y una de las cosas que podemos ver aquí es que después de muchas cosas, José todavía no entiende lo que está pasando con su vida. Él es vendido como esclavo, pero a pesar de eso, su padre tuvo que haberle enseñado algo de Dios, porque él tenía eso, es decir, Dios estaba con él, las cosas le salían bien, y Potifar confiaba mucho en José. Pero viene después de un tiempo la esposa de él, viendo a José muy atractivo, así todo buen físico, guapo. Entonces se enamora de él y le dice, acuéstate conmigo. Es algo muy difícil quizás para un soltero, para alguien que está solo, para alguien que sus hermanos lo odiaban, que sus hermanos intentaron matarlo, que fue vendido, que es esclavo, que quizás no está pensando más que
muchas veces nosotros podemos estar dolidos, muchas veces nos pueden pasar cosas en nuestras vidas, incluso en nuestra vida espiritual, muchas veces incluso siendo discípulos de años, pueden haber situaciones en nuestra vida que algo nos desanima y es como, mira, ¿sabes qué? No quiero hacer lo que es correcto, ¿sí? Y muchas veces pensamos, ¿sabes qué? Mejor me voy de la iglesia. Entonces, pensamos cosas y yo creo que esto nos pasa a todos, que muchas veces llevamos muchos años en la fe, hemos visto muchas cosas, muchos milagros en nuestras vidas, hemos visto cómo Dios ha trabajado en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestra vida, cómo llegamos a Dios, pero llega un momento en que estamos desanimados y decimos, ¿sabes qué? No quiero seguir con esto, ¿sí? Yo creo que estoy mejor afuera que adentro. Pero José es vendido, es esclavo, sigue fiel a Dios y esta mujer le hace esta propuesta, pero José le dice en el versículo 8, pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene de qué preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Entonces podemos ver a José, a pesar de todo, de las dificultades, y a pesar de no entender muchas cosas en su vida, aún lo que está pasando, si Dios te hace tener sueños increíbles, si alguna vez viniste a la iglesia y te dijeron, ¿sabes qué? Mira, esto dice la Biblia, y te sacaron ahí Jeremías 29 y te dice, mira, la Biblia dice esto, que Dios tiene planes increíbles para tu vida, que ni siquiera te los puedes imaginar, pero de repente te haces discípulo. Yo me acuerdo que el primer día que me hice discípulo, al siguiente día me robaron. Entonces, ¿cuáles son los planes de Dios? ¿Que me roben o que me vaya bien? Entonces tenía que pagarle a mi jefe lo que había cobrado de una factura. Entonces, es decir, no me estaba yendo bien desde el primer día. Pero la cuestión era que yo me acuerdo que tuve que hablar con un hermano y mi intención siempre era mentir, ¿no? Entonces, decir, no lo cobré, todavía no lo cobro. Pero el hermano que estudió la Biblia conmigo me dijo, tienes que decirle la verdad. Y yo decía, pero no lo va a creer. Es más fácil decirle una mentira que la va a creer que decirle que me robaron. Y claro, la manera como me robaron fue de esas que te hacen oler algo, estaba en el trole, el señor me confundió y llevaba un pantalón muy estrecho y cuando fue a ver el dinero, no estaba. Me lo habían robado. Entonces, de la manera más inocente se puede decir, pero tenía que decir la verdad. Y muchas veces en nuestra vida es así, es decir, tenemos momentos difíciles que tenemos que enfrentar, pero seguir fieles. Y José lo que hace esto es sigue fiel, a pesar de no entender muchas cosas en su vida. Dice, y como ustedes se conocen la historia de José, ¿verdad? Entonces, me salto, ¿qué pasa con José después de eso? A ver, entonces les voy a tomar el examen porque como si todos conocen, nadie alzó la mano que no conoce la historia de José. Entonces todos conocen qué pasa con José. ¿Verdad? ¿No? A ver, por allá. Lo metió preso, ¿verdad? La esposa miente. Muy bien, ¿qué más? Encierran en la cárcel, pero él estaba todo hablando de Dios y todo se la muy amigos de Ajá. No, bueno, no pasó eso. A pesar de que mintió la esposa, no hizo quedar mal a ella. Bueno, sí, eso sí. Entonces, pero sabemos que la esposa miente a su esposo, se queda con la túnica de José y José va preso. Potifar no le dio el beneficio, la duda, sino que te vas preso, ¿no? Pero a pesar de eso, es decir, José va a la cárcel por algo injusto, se podría decir, ¿verdad? Va por algo injusto porque fue recto y entonces, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me va mal? porque Dios podía. Y esa es muchas veces la pregunta, ¿no? Es decir, si yo estoy haciendo lo correcto, si yo estoy orando, estoy leyendo, soy un cristiano, y muchas veces vemos gente afuera que se emborracha, tiene 2 mujeres, que es adúltero, que roba, que miente, que hace muchas cosas, pero vemos su perfil y dice, pero si le va mejor que a mí.
yo todavía tengo que coger popular porque no me alcanza para el ejecutivo y él está en auto. Entonces, ya no hay populares, ¿verdad? Entonces, sí hay unos cuantos, ¿no? En mi barrio hay los Quinara, todavía son, pero igual te cuesta lo mismo. Pero, es decir, la verdad es que si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me va mal? ¿Sí? ¿Por qué me va mal? Y a veces no entendemos el plan de Dios en nuestra vida. Y una de las cosas es, yo he pasado por muchas cosas en mi vida. Es decir, a veces no he entendido por qué tengo que pasar por cosas. Es decir, mi matrimonio se ha visto expuesto al divorcio muchas veces, como creo un par de veces, es como, no hemos sabido qué está pasando y es como, ya llegamos a un punto en donde creemos que no va a poder ir más. Pero vemos a Dios trabajar y hoy estoy feliz de estar casado con mi esposa, de tenerla a mi lado, me hace tanta falta cada día salir a trabajar y llegar y no verla un día, es duro. Entonces, pero pienso que lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi matrimonio, es increíble, pero muchas veces no entendía qué estaba pasando. Una vez estaba trabajando y mi compañero de trabajo, que es un discípulo, yo estaba trabajando, estábamos arreglando algo, yo lloraba, solo lloraba y lloraba y lloraba y él me veía, no me preguntaba nada, pero yo estaba pasando, él sabía que yo estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, no sabía qué hacer, si seguir en los caminos de Dios o alejarme, pero yo decía, yo creo que Dios puede hacer cosas que yo no puedo hacer, que son imposibles para mí, y muchas veces es cambiar. Sí. Y yo no puedo decir que Dios tenía que cambiar a mi esposa, Dios tenía que cambiar muchas cosas en mí, ¿sí? Muchísimas cosas en mí, y son cosas tan pequeñas en nuestras vidas que nosotros no tenemos el poder para cambiarlas, ¿sí? Y no importa si eres joven, si eres adulto mayor, si eres soltero, lo que sea, universitario, si eres muy inteligente o si no lo eres, no importa. Es decir, hay cosas en nuestra vida que es imposible cambiarlas nosotros mismos. Imposible. Solo Dios puede cambiarlas, ¿sí? Y esto es lo que pasa un poco con José. Es decir, José primero empieza muy orgulloso, empieza contando sus sueños. Primero lo van a matar, Dios no lo permite porque tiene un plan con él, pero es vendido, luego le va muy bien porque es fiel a Dios, pero de repente a la cárcel porque quiso hacer las cosas mejor aún, pero todavía es difícil. Entonces él va a la cárcel, pero en la cárcel le va excelente, sí, le va muy bien. Entonces yo me acuerdo que una vez estuve ayudando a sacar a un familiar de la cárcel y solo estuvo 8 días. Entonces, y para él fue terrible, ni siquiera había entrado al penal, sino había estado en la parte de afuera, y entonces yo estuve ayudando a hacer los trámites para demostrar que es inocente, y porque lo estaban acusando de algo, y entonces bueno, pero cuando él salió, para él fue como, yo no quiero volver aquí nunca, porque la cárcel es horrible. Entonces, él había pasado 8 días, pero José pasan años, es decir, él está en la cárcel mucho tiempo, le va muy bien, tanto que el encargado de la cárcel se despreocupa y deja a cargo a José de todo, ¿sí? De todo, es decir, ya no era un preso común, era un preso que estaba viendo a los demás, pero como te sabes la historia, ¿no es cierto? Y no tenemos mucho tiempo porque luego viene otro servicio, entonces, ¿a quién conoce José? Otra vez no me entero. Al copero y al panadero, ¿verdad? Entonces, José conoce a un copero y conoce al panadero del rey. Y los dos otra vez tienen un sueño, ¿no? Y entonces ellos le piden, José los ve en la cárcel porque andaba cuidando, estaba viendo a todo el mundo y lo ve triste. Le dice, ¿qué te pasa? Dices que tuve un sueño y no entiendo qué es. Entonces ellos cuentan el sueño a José y José dice, bueno, es Dios quien interpreta los sueños, ¿no? Entonces él empieza a cambiar
ya no dices, mira, ¿sabes qué? Este sueño significa esto porque yo sé interpretar sueños. O sea, ese es mi don, ¿sabes? Entonces, muchas veces creemos que los dones son nuestros, ¿verdad? Entonces, cantamos hermoso, yo canto horrible, entonces yo no puedo hablar muy bien de canto, pero podemos pensar que incluso el poder estar hablando aquí es porque yo soy algo. No, Dios nos da todo. Es si toca la guitarra, si eres dinámico, si eres, yo que sé, una persona que lee mucho, que ora mucho, que sirve mucho. Es decir, Dios nos da cada cosa. Es decir, los talentos son de Dios. Entonces, cuando el copero y el panadero preguntan a José, José le dice, es Dios. ¿Acaso no es Dios quien puede interpretar los sueños? Le cuentan a José y él les dice. Bueno, a uno le dice, mira, ¿sabes qué? Te digo que dentro de 3 días vas a estar sirviendo la copa del reino. Entonces, y al otro, como vio que le fue muy bien al copero, dijo, yo también tuve un sueño, por favor, interprétalo, ¿no? Y dice, te digo que dentro de 3 días vas a morir colgado. Entonces, no le fue muy bien al segundo, ¿no? Pero bueno, ahí se queda muy tranquilo, pero realmente pasa eso, es decir, pasa un tiempo y pasa eso, es decir, el uno está al servicio del rey y el otro muere colgado en la fiesta del faraón. Pero algo pasa con José, es que José le dice al copero, le dice, ¿sabes? Por favor, yo estoy aquí por algo injusto. Cuando salgas, no te olvides de mí, háblale de mí al rey, ¿sí? Yo no hice nada malo para estar aquí. ¿Es verdad? Es verdad. Pero ¿sabes qué pasaba? Se olvidó. Pero ¿qué pasaba con José? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Seguía fiel a Dios? ¿Sabes qué pasaba con José? Él todavía no entendía el plan de Dios. Él creía que estaba ahí porque era inocente, no había hecho nada malo, porque él había hecho todo bien. Él seguía en la cárcel, pasan más de 10 años desde que es vendido y él todavía no entiende el plan de Dios. Él todavía no lo entiende, él todavía cree que todo lo que está pasando es injusto, ¿sí? Pero muchas veces en nuestras vidas pueden pasar 10, 15, pueden pasar 20 años en nuestras vidas espirituales, ¿sí? Quizás también estás viniendo por primera vez y dices, bueno, no entiendo, llevo tantos años luchando con esto, pero realmente no estás entendiendo de que Dios tiene un plan para ti, ¿sí? Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y su plan es bueno, pero solo hay alguien que se interpone entre el plan de Dios contra nosotros, y eso somos nosotros mismos, ¿sí? Y muchas veces vivimos echándole la culpa, a Satanás, es que el diablo y esto y el maligno, y es verdad, es decir, el maligno tiene sus hazañas para hacer creer otras cosas en nuestras vidas, pero muchas veces vivimos echándolo, es que es la culpa del diablo. Yo me imagino, yo no defiendo al diablo, pero me imagino que debe estar preocupado de que le echan la culpa, ¿no? Pero, es decir, muchas veces los planes de Dios en nuestras vidas no se dan porque nosotros mismos no lo permitimos o porque no entendemos cuál es el plan de Dios en nosotros. Y lo que sí estoy seguro es que Dios tiene un plan para nosotros. No importa si estás estudiando la Biblia, si vienes por primera vez o si ya eres un dinosaurio en la iglesia, Dios sigue teniendo un plan para ti. Es decir, y hay cosas que todavía no entendemos que Dios tiene para nosotros. Entonces, eso pasa con el copero, ¿verdad? Pasan muchas cosas con el copero. Pero luego, ¿qué pasa después de que el copero sale? ¿Quién tiene más sueños? Todavía sigo dudando. ¿Hay alguien que no conoce la historia de José para volver a leer todo otra vez? No, todos, está bien, creo en ustedes. Entonces, pero si no te acuerdas un poco de la historia, te digo que vuelvas a leerlo, está desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, entonces puedes leer cosas. Yo me he saltado uno sobre el hermano de José, que luego tiene hijos, no son del agrado de Dios, pero podemos ver cómo la dinámica es la misma, es decir, los hijos de los hermanos de José no quieren
no quieren estar unidos, no quieren, entonces uno muere, el otro también muere porque es sagrado a Dios. Es decir, te animo a que la leas, la historia es interesante, pero es decir, después el faraón tiene otro sueño, ¿no? Entonces el faraón, vamos a leerlo un poquito, creo que nos queda media hora, si nos da tiempo a leer esto, antes de que venga Fabián. Génesis 41. Entonces vemos que el faraón tiene un sueño y luego tiene otro sueño y no entiende qué es lo que está pasando. El faraón sueña que ve 7 atados de camellas fuertes, es decir, llenos, y ve otros que no tienen nada. Pero también sueña que ve 7 vacas muy gordas y ve 7 vacas muy flacas. Entonces dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Entonces el copero se acuerda de José y dice, uy, hace como 10 años. Entonces se acuerda de que había alguien que podía ayudarle al faraón, y entonces no son 10 años, pero sí pasan unos cuantos años. Ahí te lo dejo como deber. Si no, pregúntale a Esteban, él es maestro de la Biblia, entonces te puede ayudar con la estadística, los números y todo eso. Mi trabajo no es ese, ese es el de. Entonces, pero pasan muchos años y este copero se acuerda de José y le dice, ah, sí, señor, yo conocí a alguien, un hebreo que puede interpretar sueño, y dice, tráiganlo. Primero afeítenlo, cámbienlo, báñenlo, porque José estaba sucio en la cárcel, ¿no? Entonces, pero cuando el faraón le comenta el sueño, en el versículo 25, José le explica al faraón, en realidad, 41-25, ¿estamos ahí? En realidad los sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño, y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras, y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano, son sequía 7 años. Por esto serán 7 años de hambre. Es decir, José empieza a explicar al faraón, es decir, esto significa que tendrá usted 7 años, y va a suceder pronto, 7 años de abundancia, donde habrá mucho, y 7 años de sequía, ¿no? Entonces dice, y en el 28 dice, tal como he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Entonces, José, hay un cambio. ¿Qué podemos ver en el cambio de José? Es decir, José está delante del rey, interpreta el sueño y ya pone a Dios por delante, ¿sí? ¿Sabe qué? Es Dios, es Dios. Y es curioso porque muchas veces pasa en nuestras vidas que creemos que lo que Dios hace en nuestras vidas es por nosotros, pero es Dios, ¿sabes? Quita los principios de Dios en tu vida, quita lo que Dios ha hecho en tu vida, y mira qué queda. Si yo quito en mi vida, ¿sí?, sus principios, lo que Él ha hecho en mí, realmente queda muy poco. Es Dios quien hace el trabajo en nuestra vida, es Dios quien ha hecho todo, es Dios quien permite que se escriban historias así por algo, ¿sí?, para que nosotros podamos creer. Pero José vemos algo diferente en José, él pone a Dios por delante. Entonces él empieza a decirle al faraón, bueno, ¿sabe qué, rey? Usted cómo se sabe la historia, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué, rey? La verdad es que yo no hice nada malo, y entonces me pasó esto y el otro, y entonces hasta este momento todo lo que me ha pasado es injusto. Como le he ayudado con los sueños, ¿será que usted me puede echar una mano y salir de la cárcel? ¿Se acuerdan de eso? Ahora empiezo a dudar que han leído la historia de José. Ya les estoy tomando la prueba. En realidad, José le dice al faraón, usted debería buscar a alguien sabio y capaz que pueda hacer todo esto y que pueda organizar
y llevar esto de tal manera que pueda aprovechar esos 7 años de abundancia para esos 7 años de sequía. Y entonces José le dice, no soy yo. Él le dice, usted debería buscar a alguien. Él ya no se está defendiendo. Pero yo creo que José se empieza a entender después de tantos años, este es el plan de Dios. ¿Sí? Y entonces el faraón dice, no hay nadie más que tenga el espíritu de Dios como tú lo tienes. Y entonces puso a José, ¿sí?, a cargo de todo. Es decir, no había nadie en Egipto que tenga más poder, solo el faraón. José tenía todo el poder. Y José empieza a hacer todas las cosas bien, ¿sí? Entonces, y sale de la cárcel, por supuesto, es más importante que Potifar ya, ¿verdad? Entonces, a ver, Potifar, entonces vas a hacer esto, te vas a ir a cierto pueblo, ¿no? Sí, ya José pasa a un puesto muy grande, es decir, como si fuera el rey. Pero pasan muchas cosas curiosas, ¿no? Es decir, después de que José es rey y empiezan los años de sequía, es decir, que empiezan los 7 años y apenas están en el primer año, creo que en el segundo año, cuando aparecen sus hermanos, porque su padre le dice, váyanse a Egipto, porque sé que allá hay comida, ¿sí? Y entonces sus hermanos van a Egipto, pero José los ve y los identifica, saben que son sus hermanos, pero él no dice, aquí están, así los quería ver, ¿sí? Ahora sí, si no se arrodillan, ¿sí?, no comen. No, José no se da a conocer. José ve a sus hermanos, luego los acusa de espías, ellos dicen, no, no somos espías. Te animo a que lo leas, es muy interesante, porque yo creo que puedes aprender mucho de esta historia, pero pasa algo curioso en el versículo, en el versículo 41 mismo, 41 o 42, equivocado. En el versículo 21 del capítulo 42 dice, claro, sus hermanos están ahí y dicen, pero se decían unos a otros, sin dudas estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Es decir, esto dicen los hermanos. Y en el 22 dice, entonces habló Rubén, yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Entonces, hay algo en los hermanos de José, es decir, ellos tienen el remordimiento de lo que hicieron con José. Entonces, ellos saben, es decir, muchas veces pasa en nuestras vidas que creemos que vivimos cosas malas, que nos están pasando cosas duras, difíciles, es porque es consecuencia, sí, de lo que hicimos mal. A veces Dios permite que pases por cosas para que puedas aprender, ¿sí? Dios puede permitir que pases momentos difíciles, ¿sí?, complicados. Puede ser en el colegio, como puede ser en la universidad, trabajo, matrimonio, los hijos. ¿Sabes? Eso es parte de nuestras vidas para poder crecer y confiar en Dios. Pero a veces esa parte nos lleva a la culpabilidad y no nos deja crecer. Y eso está pasando con los hermanos de José. Es decir, ¿saben por qué nos pasan estos? Por esto. Porque matamos a José, ¿sí? Y ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Entonces la culpabilidad estaba en ellos después de tantos años. No vieron a José, no sabían que era José el encargado de todo esto. Pero después de tantos años ellos siguen el remordimiento ahí. Muchos de nosotros vivimos con el peso de la culpabilidad de lo que no hicimos bien, ¿sí? Pero Dios no se está fijando en eso.
aun cuando José escucha esto, él se pone a llorar, se pone muy triste, porque realmente no es lo que está pasando. Pero pasan muchas cosas curiosas con los hermanos de José. José se da a conocer, y claro, cuando José se da a conocer, los hermanos de José sienten temor y se arrodillan y le piden y le dicen algo muy curioso. Sí. José le dice en el versículo 5 del versículo 45, ya estoy terminando. No. Dice en el versículo 5 del capítulo 45, José le dice: pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. ¿Sabes? José ya entendió todo, ¿sabes? Y a veces en nuestras vidas tenemos que entender esta parte. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, es para aprender con Dios y es para ayudar a otros, ¿sabes? Yo cuando me reúno con matrimonios un poquito más grandes que el mío, siempre me comentan sus historias. No, nosotros vivimos esto y nuestros hijos y tal, y cuando yo escucho sus historias es como, wow, tengo tanta esperanza todavía. Entonces es increíble poder ver cómo a veces lo que vives, lo que te ha pasado en tu vida, no es por nada, es porque puedes ayudar a otros. Otros pueden estar pasando por lo que tú pasaste, ¿sí? Puede ser fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, con un familiar, con tu esposa, en el colegio, con la chica que te gusta, con la mala relación que tuviste. Puede ser tantas cosas, pero sí, estas cosas pasan para nosotros poder ayudar. Y para terminar, vamos al versículo 50. Entonces, y nos vamos, porque me imagino que Génesis 50. Y para no alargarlo, te cuento un poquito la historia. Es decir, todos regresan a Egipto, los familiares de José, y van a vivir con él. El faraón se alegra tanto de que José venga a su familia y le da de lo mejor de lo mejor. Llega un día, ellos ya viven en Egipto, y José manda a un lugar especial a su familia, pero muere el papá de José. Muere. Entonces, cuando muere el papá de José, sus hermanos dicen: ahora sí, ¿sí? Ahora sí nos viene, porque ya no está mi papá. Entonces vamos a leer el capítulo 50, versículo 15. Dice: al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora sí quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre, dejo estas instrucciones. Estoy leyendo mal, pero ellos estaban diciendo. Por eso le mandaron a decir a José, ¿no? Antes de morir tu padre, dejo estas instrucciones. Dígale a José que perdone, por favor, la terrible maldad de sus hermanos que cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Es decir, en este momento se cumple el sueño de José que empieza. ¿Saben qué, chicos? He tenido un sueño. Yo voy a ser más importante que ustedes. ¿Sabes qué? Tú estás estudiando marketing. Yo voy a estudiar ingeniería. ¿Sabes cuánto se gana en ingeniería y cuánto se gana en marketing? Pero tú estás estudiando música y yo estoy estudiando para doctor. Entonces, ¿sí? Solo se la quería dejar ahí, ¿no? Pero en realidad,
José entiende, sí, en este momento entiende que sus sueños no son para gloriarse a sí mismo. Es decir, tú puedes conseguir mucho en tu vida, mucho dinero, una profesión, un gran matrimonio, lo que sea, es para Dios. Pero aquí José le dice en el 19, dice, no tengan miedo, le contestó José, pues no tengan miedo, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Ese es el propósito de Dios con nuestras vidas, ¿sí? ¿Te sabes la escritura de Romanos 8:28 de memoria? ¿No? ¿Esa no la conoces? Te la dejo de deber. Concluyo con eso. Muchas gracias. Romanos 8:28.